Muy bien, como lo decía, aquí dice el documento, es un documento, la Ley General de Educación, que nos da un abanico de posibilidades, perdón, nos ofrece lo preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Ley abrogada en 2019 por decreto del 30 de septiembre de 2019 fue la última reforma. Aquí tenemos la antigua Ley General de Educación, está en PDF, y tenemos la nueva Ley General de Educación 2019, la que se generó con Peña Nieto, que tuvimos bastantes situaciones, problemas, manifestaciones y demás por parte del cuerpo docente. Entonces, siguiendo, ya dijimos que lo federal, lo estatal y lo municipal. Ahora vamos a ver la siguiente forma en la diapositiva. Estamos aquí. Muy bien. A ver, vamos para atrás. El Plan Nacional de Desarrollo. Todos los gobiernos, y entendiendo por gobierno, son las formas electas de las formas electas democráticamente, son las personas que ahora son eh, funcionarios públicos en turno. Bueno, pues cada uno de esos gobiernos anualmente se hace el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? El Plan Nacional de Desarrollo se genera durante todo el año. Bueno, entonces ya dijimos que el artículo 3 nos va a dirigir directamente a la Ley General de Educación, y la Ley General de Educación en conjunto con la Constitución, va a poder desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo. Para poder desarrollar estos documentos también hay algo que se llama la agenda pública. La agenda pública es prácticamente los problemas, los conflictos, el problema público que está en su auge en ese momento y que necesitamos ver la legitimidad. Legitimidad quiere decir qué tan real, qué tan cierto y qué tan necesario es que abordemos un tema para poder corregirlo, solucionarlo o desaparecerlo. Entonces, perdón, la agenda pública es esa agenda que se ha percibido en los recorridos o en los estudios universitarios, docentes, gremiales y demás, que son los que nos aquejan a corto plazo. Por ejemplo, en el 2018, eh, perdón, cuando entró esta nueva administración, pues lo más rápido que pudo haber sido fue obviamente el aparato fiscal, fue el aparato de transparencia y rendición de cuentas, y obviamente eso lleva un conjunto de varias decisiones. En este sentido, también en cuanto al esquema docente, bueno, nos corresponde abordar el tema sobre la pandemia. La pandemia ya lleva bastante tiempo, pero los primeros 2 años pues fueron cruciales para el abordar las cuestiones técnicas de cómo desarrollar la educación y no dejarla de lado mediante una pandemia. Hay algunos textos que vamos a ver vamos a platicarlos más adelante porque son demasiado extensos. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo se apoya de la agenda pública. La agenda pública es, ya lo dijimos, aquellos problemas que nos aquejan de primera mano y hay que atenderlos inmediatamente cuando el gobierno en turno entra en funciones. Eso es distinto de la agenda estratégica. La agenda estratégica, lo comenta ahí el documento del INE, ya lo que hemos estado leyendo. La agenda estratégica es cómo el gabinete de cada una de estas esquemas eh, electorales, es decir, cuando se propone un candidato presidencial y en conjunto con todas sus secretarías, bueno, tienen prioridades y tienen sus propuestas de campaña. Eso es la agenda, ¿cómo se llama? La agenda estratégica. Es totalmente distinto de la agenda pública. La agenda pública es lo real y la agenda estratégica es lo que ellos
creen que es real, pero sin ningún fundamento científico, como lo debe de ser la agenda pública. Debe haber un estudio previo para poder desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo. Y siguiendo, entonces tenemos que el Plan Nacional de Desarrollo tiene un objeto que es llevar a México a su máximo potencial. ¿Cómo podemos llevar a México a su máximo potencial? Bueno, pues haciendo las, perdón, haciendo las mejores prácticas en cuanto a la administración pública. Hay dos juegos de palabras en las ciencias políticas que tienen mucho sentido dentro del desarrollo que va a ser proclive al desarrollo nacional. Y esas dos palabras son gobernanza y gobernabilidad. Parecen iguales y se usan indiscriminadamente en cualquier discurso, pero no son lo mismo. La gobernanza la gobernanza, por un lado, tiene un carácter científico, la gobernanza es prácticamente gobernar adecuadamente, y la gobernabilidad, en su defecto, la gobernabilidad es prácticamente llevar a cabo las acciones o lo necesario con los elementos técnicos que hay en el momento. Entonces prácticamente hay mucho que discutir, pero a grandes rasgos podemos decir que gobernanza es lo que se debe hacer correctamente y gobernabilidad es lo que se hace no de manera improvisada, pero de manera más puntual, más rápida y para efecto de corto plazo. Entonces, ese es el objetivo general, llevar a México a su máximo. Tenemos las 5 metas nacionales: México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, es donde nos interesa meternos, y México próspero. México con responsabilidad global. Entonces, en base a estos 5 ejes o 5 metas, pues vamos a desarrollar el documento y ver qué es lo que no lo vamos a ver, pero en su momento ustedes van a tener que leerlo, porque su formación académica así lo va a requerir en algún momento. Entonces, para que ustedes sepan de qué se trata el Plan Nacional de Desarrollo, es generar un plan de desarrollo, pero es un documento esquemático, es un documento que nos genera un esquema de cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a plantear las metas, los objetivos a seguir. En este sentido, aquí nos dice que la tercera meta nacional es la educación de calidad. Y ya lo habíamos comentado: calidad en base a qué, calidad de acuerdo a quién, calidad en base a qué estándares, y quién propone o cómo es que se generó esta idea. Vamos a verla. Entonces, y tenemos ejes transversales: democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno, y perspectivas de género. Que aquí hay mucho que hablar, aquí hay muchísimo más que hablar, y aquí también hay muchísimo más que discutir. Entonces, en este sentido, debemos decir que democratizar la productividad quiere decir que en la forma democrática se usa única y exclusivamente para la doctrina política. Democratizar quiere decir elegir de manera directa, Dice la productividad. Bueno, entonces yo creo que aquí tiene que ver más con un ámbito de las cuestiones formales en cuanto a la productividad y las empresas. Eso ya es un tema económico, no nos compete mucho, solo cuando está dentro de la educación. Democratizar la productividad, sí. ¿Por qué? Porque vamos a ser productivos al final de cuentas, pero vamos a ver en qué aspecto. Primero vamos a trazar el tema a discernir, y vamos a analizar cómo nos perjudica o nos beneficia democratizar la productividad. Luego tenemos el gobierno cercano y moderno. Bueno, el gobierno cercano y moderno ya es una cuestión de gobernabilidad y gobernanza, no nos compete como tales. Y la perspectiva de género, aquí sí nos compete directamente. La perspectiva de género, hay un tema muy efervescente en la actualidad. La perspectiva de género es prácticamente
tener la igualdad de posibilidades en cuanto al marco legal, en cuanto a al marco laboral, y generar todas las aristas posibles para poder incluir eh, el apoyo y para poder incluir directamente los beneficios que tiene un varón y una mujer. Entonces, avanzando, tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Entonces ya dijimos que el Plan Nacional de Desarrollo, pues es la forma federal. El Plan de Desarrollo Estatal prácticamente lo copian. Los gobiernos copian lo de acá, acá, y nada más le cambian el nacional, se lo borran y se le ponen estatal. El estado de Hidalgo, el estado de México, el estado de Nayarit, lo que sea. Y a su vez el plan de desarrollo municipal también, nada más le borran aquí, le cambian de estatal a municipal y le ponen el nombre de su municipio y buscan alguna u otra palabra que no interfiera y así lo copian tal cual. Eso es pues prácticamente lo que hacen. No se ha dedicado gran cosa, o no se ha dedicado un gremio a generar ese tipo de planes. Si hay quien los genera, son muy caros y por eso los municipios optan por copiarlo en lugar de pagar por alguien que les brinde un plan de desarrollo, ya sea municipal, estatal o nacional. En este sentido, bueno, vamos a platicar sobre la confusión que nos ha venido atendiendo a la situación del examen. Las políticas de Estado son acciones plasmadas con la Constitución, con preceptos claros que trascienden periodos de gestión. Bueno, ahí se los dejo para que lo lean porque el tiempo es corto, pero una política de Estado, en nuestro caso, es la política educativa. Y la política educativa es la generación o generar un documento que establezca las normas, las leyes, los reglamentos y todo lo referente a cómo se va a desarrollar la educación. Es una política de Estado, una política educativa. Y aquí es donde he percibido que se confunden ustedes bastante en esta situación. La política de Estado son acciones plasmadas en la Constitución que trascienden periodos de gestión de gobierno. La política de Estado es por cada gobierno en turno, es decir, cada que se elige un grupo, un partido y obviamente un gobernador, un presidente con todos sus secretarios, se genera una política de Estado. Es lo que ellos generan a su forma de percibir. Las políticas de gobierno, bueno, son acciones de gobierno planteadas en la estrategia de un gobernante en turno que presentan las características tales como estar en los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo, tener el sello distintivo de la administración en turno, es decir, de los que fueron electos durante ese lapso, y una política de gobierno, por ejemplo, vamos a poner en el periodo actual, sería no robar, no mentir, ser transparentes. Esa es la política de gobierno, diferente de la política de Estado. La política de Estado, como bien lo dije, es, perdón, la política educativa, la política, podemos decir ahorita la política energética, que se está desarrollando nuevas refinerías y comprando algunas otras. Entonces, eso es una política de Estado. La política de gobierno son las ideas plasmadas, lo que les da el sello característico de cada gobierno. Y finalmente, las políticas públicas. Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público. Yo diría que para su mejor entendimiento, compañeros, entendamos que la política pública o las políticas públicas, estas de aquí, que son las que nos interesan en cuestión educativa, las políticas públicas son un documento, sí, pero son un documento que se genera de un proyecto y de un proyecto a gran escala. No las genera una persona, no las genera un gabinete, las genera un gremio o las genera una universidad que tiene todas las características y el conocimiento necesario para generarlas. Nosotros podemos apoyar, claro que sí, como docentes podemos apoyar, como ciudadanos podemos apoyar, como
comerciantes, como empresarios, como profesionistas podemos apoyar? Claro que sí, porque la política pública es prácticamente una estructura, es una herramienta que el gobierno tiene que diseñar para poder solventar